al 36. Dice así la lectura. Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir entonces: serán libres? Jesús les respondió: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por eso, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Hasta aquí la lectura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Les invito a tomar asiento. Gracias y paz a ustedes, en Dios. Amén. Hoy hemos visto del leccionario lineal del año, porque bueno, el domingo se trata de que sea por lo menos el más cercano al 31 de octubre. Se conmemora la Reforma como movimiento y como búsqueda de, digamos, los raíces y fundamentos sólidos del cristianismo en general. Y nuestros textos, entonces, son textos que tienen que ver con la temática de la Reforma. Sí, hemos escuchado Jeremías, en la carta a los romanos, textos que son un poco el nudo de todo este movimiento que se da junto con otros. Con toda una búsqueda de volver a las fuentes, de leer los textos clásicos, y entre ellos también una búsqueda de la fuente del propio texto bíblico. Es decir, Lutero va a trabajar sobre el texto griego compilado por Erasmo de Rotterdam, ¿no? Es decir, hay un poco más atrás que compila el texto griego y pone el texto del Nuevo Testamento en griego, también para el estudio, que todavía es en gran medida, no del todo, pero en gran medida el texto con el cual se traduce hoy en día, por lo menos hasta las traducciones de la Reina Valera y aquel circuito de textos se utilizaba el texto de Heráclito. La época marca el fin también de una época. Es decir, la Reforma viene junto con el fin, por lo menos el fin simbólico de lo que era la era medieval, el tiempo medieval. En esta búsqueda y en medio de una cantidad de crisis, cada vez que hay un cambio de época hay gran cantidad de crisis, ¿no? En todos los ámbitos. Lo vivimos hoy en día también, estamos en época de cambio de épocas. Y en medio de todo esto, lo que era seguro y sostenible por siglos empieza a agrietarse. Y Lutero es parte. Y hay una búsqueda, que es la búsqueda personal, junto con la búsqueda de la propia escritura. Pero en un comienzo, lo que encontramos en Lutero es la propia conciencia, que Lutero siempre va a ser un hombre medieval, eso hay que tener en cuenta, pero está como en el límite de ese cambio de época donde la conciencia no queda contenida en el modelo que se venía trayendo. La gran pregunta, que mucho de esto está en la carta a los romanos, en lo que hemos leído hoy, que tiene que ver cómo vivimos la presencia de Dios. ¿Cómo ve Lutero la presencia de Dios? ¿Cómo ve el medioevo la presencia de Dios? Si nos remontamos un poquito, y lo bueno del reloj, y vamos a tratar de no irnos demasiado, la historia de la época, es decir, no es tan lineal la historia donde las cosas siempre fueron iguales. O sea, van cambiando las diversas épocas, los movimientos, la política, la economía, el Estado, el imperio, todo se va moviendo, y entonces, bueno, la teología navega en medio de eso. A veces mejor, a veces peor. Pero el medioevo se caracterizó por todo un sistema de enseñanza que también fue importante, que es lo escolástico. Fue un modelo que introdujo, y esto es positivo, introdujo el diálogo de la razón con la fe. Al estilo medieval, claro, no nos sirve para hoy en día, pero fue buscar una racionalidad que en la tradición luterana sigue estando, hay que saber encontrarla, pero está. Y esto venía ya de él,
ya lo tocamos en alguna prédica. San Anselmo de Canterbury, que fue el que uno puede decir, ahí comienza la escolástica y el medioevo como tal, empieza ahí, en el siglo XI. San Anselmo va a construir todo un modelo que tiene que ver cómo nos relacionamos con Dios o cómo Dios se relaciona con nosotros. Y Anselmo va a traer algo, que es cómo se resuelve el problema del pecado. Eso está en Anselmo, claro, esto en el siglo XI probablemente funcionó, pero en el siglo XIX no contenía. ¿Qué dice San Anselmo? Esto es importante porque, sorprendentemente, Lutero es el que rompe con ese modelo. Ahora, ¿qué dice Anselmo? Pues ya lo hablamos en alguna de las prédicas, preparando un poco el escenario de la Reforma. Ahora, San Anselmo dice, Dios pone la ley. Nosotros por ley, bueno, hay distintas interpretaciones, pero en general decimos la ley es todo aquello que encontramos dentro de toda la tradición de lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, ¿no? La Torá, pero más que eso, también los escritos, pero toda esa parte tiene que ver con esto. Entonces, Dios pone la ley. Entonces, el tema es, ¿dónde está Dios? Por encima. Y sí, lo hemos escuchado, ¿no? Dios está por encima de todo. Anselmo dice, y esto es importante para la Reforma, Dios decide someterse a su propia ley. Entonces, si los seres humanos han hecho lo que han hecho, no se puede transgredir la ley. Y finalmente nos presenta una imagen del Dios enojado, agraviado. Está hasta en algunas confesiones viejas. No está en las viejas confesiones luteranas. Si uno agarra la confesión que se hace al principio del culto, si uno agarra el libro rojo, van a ver que hay otra forma de mirarlo, que nosotros lamentablemente lo hemos perdido con las reformas litúrgicas. Se perdió eso. Pero si miran, van a encontrar que en la tradición más antigua luterana, yo culpable no está presente. Sí, hemos enojado a Dios y todo por lo que no hemos hecho, pero comienza diciendo, por naturaleza, seres humanos, confesamos que somos por naturaleza, como eran, pecadores e impuros, el culto cristiano. O sea, establece que la naturaleza humana está quebrada. Anselmo, ¿qué dice entonces? Bueno, Dios está enojado y como el ser humano no puede responder por esto, envía a Jesucristo a sufrir, arrastrarse por la Semana Santa, torturado y asesinado en la cruz para pagarse. Esto es Anselmo. Por supuesto que esto se da en toda una época donde las cosas se están también moviendo de cierta manera, pero no es lo que está atrás en la patrística. En los padres, allá al comienzo de la iglesia, hay otra mirada. Lutero se enfrenta a esta imagen del Dios iracundo, enojado, y no puede encontrar ni la gracia, ni la paz, ni la esperanza, ni el consuelo, ni nada. Dios es el terrible juez, ese es el Dios medieval. No solo ahí, está en todos lados, todo esto. Y el Dios que exige el pago. Y un pago que uno nunca sabe si ha cumplido o no. Nunca se sabe si es suficiente, porque son reclamos y reclamos y reclamos de parte de ese Dios enfurecido que el ser humano trata de encontrar alguna solución en las confesiones, muy de la teología medieval, caminar el mismo derrotero de Cristo tras Jesucristo, la procesión de la cruz, todo esto de... Lutero no encuentra paz en esto y un poco las historias de época, de cositas que han quedado en sus charlas de sobremesa o algo, en su propia vida, en el monasterio, en esa primera etapa,
Lutero es uno de esos personajes que va constantemente al confesionario. O sea, está el ritual de que todos los monjes se confesaban, pero aparentemente Lutero iba, se confesaba, salía y se acordaba de que algún pequeño detalle iba a ponerse en la cola y estaba haciendo análisis de pequeño pecadito cortadito en 4 para ver cada detalle, que en un momento, así como un poco de ironía sabia, el profesor que fue von Staupitz, Johann von Staupitz, le dice que por qué no va y comete un pecado que valga la pena confesar. Y le dice también en algún momento, tus hermanos también quieren confesarse, no puedes estar horas aquí confesándote, los demás también quieren confesarse. Pero ahí uno ve la crisis de un modelo de fe, del medioevo. O sea, que había funcionado hasta el momento. Pero empieza este movimiento de decir, ¿pero esto es suficiente? En Lutero está esta ruptura que hemos leído de esto en la carta a los romanos, ¿no? Donde San Pablo dice algo ahí, dice, la ley está para señalar el pecado. Después la teología elaborará esto, dice, hay 3 usos de la ley, bueno, todo esto. Pero abajo va a decir otra cosa más al final de la lectura. Porque parece que la ley es... ¿Cuál ley? Al final del texto, fíjense que hay 2 leyes. La de las obras o la de la fe. Entonces también Pablo ha hecho una apertura de este tema. Y ahí es donde el encuentro que Lutero tiene en esto es con ese mismo Jesucristo, pero de pronto en Jesucristo encontrar todo el amor de Dios. O sea, lo que trae el medioevo es un Jesucristo sufriente que calma la furia y la ira. Y uno, si se pone en las huellas de Cristo y logra entrar, nunca sabe si sufre suficiente, o no, pero por eso todo alrededor del sufrimiento va. Lutero probablemente encuentra aquí la llave, inclusive de la Trinidad como sentido. En Jesucristo encuentra el pleno amor de Dios para con toda la humanidad. No es ya solamente el que sufre para calmar a un padre enojado, sino está todo el amor de Dios, y eso está volcado en los himnos de Lutero. Y con esto vuelve para atrás en la historia. Y justamente la gran diferencia de la Reforma, por lo menos en la teología de Lutero. Calvino es un poco distinto, pero bueno, hoy es Lutero. ¿Qué es lo que encontramos? Que vuelve a los padres, donde sí, Jesucristo paga. Paga aquel que no perdona nada. Porque Dios, si miramos los signos de Lutero, gran parte de la teología de Lutero está en los signos más que escritos. En los signos está la teología. No hemos puesto para cantar el credo hoy, pero el credo de Lutero dice, toda transgresión perdona. Toda transgresión perdona y nos corona. Lutero, la canción que está en el himnario rojo. Entonces, Dios como aquel que perdona, pero ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, Lutero encuentra en la antigua tradición de que el que no perdona y el que exige es el diablo. Son categorías medievales, ¿no? Este encuentro lo hemos cantado en el himno, con furia y con afán, acósanos Satán, y después ¿qué dice? Por armas deja ver, astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Y un poco más adelante vuelve. ¿Y qué dice? A ver, ¿quieren mirar? Tienen el texto, ¿no? Un poco más adelante. Ajá, a ver, fuerte. Aún si están demonios muy prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá aún prosperarnos. Que muestre su vigor, Satán y su furor. Tengamos en cuenta que en Lutero la palabra no es un texto bíblico. Cuando decimos palabra de Dios es un invento ahí del Concilio Vaticano que incorporamos, no lo van a encontrar en el himnario rojo tampoco, ni en la liturgia latina. Dañarnos no podrá, pues condenado ya
por la palabra santa, y la palabra santa es Jesucristo. Es Cristo, no es el texto, es Jesucristo. Es la persona de Jesucristo, palabra, que asume la humanidad, asume la carne, y Jesucristo es verdadero ser humano y verdadero Dios completo. Entonces Jesucristo está... Jesucristo, en su pasión, muerte y resurrección, paga toda la deuda con aquel que no perdona nada, el diablo. Dios, pero el diablo reclama, dice, desde que la humanidad, este es un poco el razonamiento, desde que la humanidad eligió, me pertenece, todo me pertenece. Si leemos las tentaciones de Jesús en el desierto, está ahí, dice, le pone todos los reinos del mundo y dice, todo esto me pertenece, porque la humanidad eligió. Pero al elegir, perdió toda elegir. Cuando uno dice Lutero es el campeón de la libertad, y todo, pues más o menos, para Lutero la libertad está restringida y se ha perdido en la mala elección de la humanidad. Pero Dios, en Jesucristo, Dios rescata a la humanidad de manera completa. Y Dios se revela en Jesucristo como palabra y palabra de amor absoluto. Juan, apóstol, las cartas de Juan, y también el Evangelio según San Juan, que fue también el Evangelio predilecto de Lutero, ¿no? Entonces no es casual, hay una lectura de algunos textos que son los que marcan en esto, donde Dios se manifiesta en su amor completo en Jesucristo. Y esto hace que toda lectura va a pasar ahora por Jesucristo. La clave de leer, la clave de mirar. O sea, podemos mirar el mismo texto. Podemos mirar con el filtro, con los lentes del odio, y vamos a encontrar muchas cosas para odiar a todo el mundo. Porque podemos encontrar oferta para odiar a todos y a todas. Así, de manera muy amplia y nadie queda fuera. Si leemos el texto con los ojos del amor, vamos a encontrar amar aún aquellos que son difíciles de amar. Entonces, ¿con qué lentes leemos? La Reforma trae leer con los ojos de Jesucristo. ¿Y cómo conocer a Jesucristo? Bueno, la Escritura está para dar testimonio. Así se termina un poco ese el epílogo, ¿no? Hay el Evangelio según San Juan, termina esto. Lo que está escrito es para que puedan creer. Y justamente en la tradición que se va recuperando, lo interesante es que pecado es que hacemos mal. Deja de ser esa larga lista de cosas. Lutero va a recuperar un modelo que está más en la línea paulina y que está en los primeros padres de la Iglesia, donde el pecado es errar al blanco, equivocarse. Equivocarse. El pecado es equivocarse. El pecado es esto que lleva a la falta de fe. Porque si miramos un poco la tradición luterana, es fe. O sea, fe, creer, la palabra griega es la misma y es un poco difícil trazar una línea muy dura. Es decir, la fe supera todo pecado. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, el amor que recibimos, genera en la vida la fe. No es nuestra fe, a veces cantamos, a veces hasta algún himno que uno lo cante y dice, bueno, mi fe descansa en ti, Cordero, que por mí fuiste a la cruz. Bueno, la fe sí es mía, sí, la gracia, ¿no? Si no estamos ahí pisando la justificación por las obras. ¿Qué cosa? Porque la gran paradoja de esto es que hasta nuestras malas obras no pueden romper en Jesucristo. Cantábamos en el culto de la Reforma un himno que decía algo, no tengas en cuenta, y decía, porque también, si mis malas obras me llevaran a la condenación, también sería la no justificación por las obras. Mi obrar es lo que determina. Y somos de la tradición de que somos justificados únicamente por la gracia de Dios en Jesucristo por medio de la fe. Claro,
esa fe después lo que hace es que uno pueda despreocuparse de todo lo que hace a lo eterno y ocuparse de las necesidades del 95 tesis. Si uno mira las 95 tesis, uno va a encontrar que el gran núcleo de las tesis está en que, en lugar de poner el dinero para comprar la propia salvación, uno se lo debe dar a los pobres, dice Lutero, más bien harían dárselo a los necesitados. Es decir, esto de decir que la tranquilidad y la paz que da el amor de Dios por su gracia, que nos reconecta con ese don de la fe, abre también el amor. O sea, ese amor de Dios se refleja a través nuestro en un amor incondicional por los y las demás, donde aún aquello que decidimos y hacemos está en la búsqueda del bien común de él, de la más necesitada. Es decir, ¿qué es lo que beneficia a mi prójimo? Si esto no es bueno para mí, porque aún temeremos, porque Dios estará para protegernos, prosperarnos, la palabra que querramos traducir. Es decir, nuestra tarea es ser como pequeños Cristos para con nuestros semejantes. Llevar aquello que hemos recibido de gracia absoluta, que no tiene fisura alguna, en amor incondicional para aquellos y aquellas. Donde nos encontramos en este círculo, donde nos encontramos que en el centro del círculo está la cruz, es decir, núcleo de fe y amor. Es decir, el sentido de una teología a partir de la cruz en Lutero es esto, la fe y el amor. Muy sencillo y muy complejo al mismo tiempo. Muy sencillo de enunciar, muy complejo de poder vivirlo, porque es estar viviendo solamente dependiendo de la gracia de Dios y poner toda nuestra vida al servicio del bienestar del entorno, con una confianza última en esa gracia de Dios, del cual no podemos agarrarnos de ninguna cosa. Cualquier cosa que querramos agarrarnos nos separa de Dios, porque es solo la gracia lo que nos sostiene. Queremos agarrarnos de nuestras cosas materiales y bueno, es lastre, nos arrastra afuera, nos aleja. Nunca rompemos ese vínculo porque Jesucristo ha dado su vida por cada uno y cada uno. Así que nunca se rompe, pero nos alejamos. Cuando nos acerca es cuando podemos estar en esa comunión con Cristo que luego se manifiesta en el amor ferviente. La oración de Lutero que seguimos usando al final de la Santa Cena, ¿no? Es una oración escrita por Lutero que está en el viejo himnario. El amor ferviente, especialmente con aquellos que más lo necesitan. Hay muchas cosas que no le vamos a poder preguntar a Lutero. Su teología lo superó, lo pasó por arriba. Lutero queda, y la teología que genera una gran bola de nieve que va rodando y haciéndose cada vez más grande, incluyendo más elementos. Pero hoy, con esto nos preguntamos nosotros, ¿qué teología tenemos? Porque muchas veces parece que la teología medieval ha sobrevivido. Seguimos llenos de culpa, llenos de sufrimiento, llenos de decir esto me pasa porque soy pecador impuro. Sí, pecadores impuros somos, pero redimidos absolutamente por la gracia. Así que no debería estar en nuestro discurso, nuestro pensamiento. Deberíamos estar mucho más enfocados a ser agradecidos por la absoluta gracia de Dios y que ese agradecimiento sea trabajar en todos los espacios donde estemos para que todos y todas aquellos que no la pasan tan bien puedan pasarla un poco mejor, que esa gracia se manifieste en el mundo en el cual estamos. Muchas pistas uno podría tomar de la Reforma, pero no voy a tomar ninguna más, no se asuste, pues ya veo la cara de horror de mis colegas, no voy a tomar ninguna más. Que nos quede en esta celebración de la Reforma esto como centro. Esta cruz donde Jesucristo mismo en toda su plenitud, no es un pedazo de Dios, Dios mismo en toda su plenitud, nos rescata del poder del mal y nos habilita entonces, como ahí sí, seres humanos
nada pueden reclamar, señal de esperanza en medio de nuestro mundo, especialmente con aquellos y aquellas que menos tienen. Y pensar que lo que hacemos tiene que estar para el bien que necesitan y no para nosotros mismos. ¿Qué haces? Amén. Amén. Amén.